751. Compañero Martín Pallares, tú decías justamente ayer en un elaborado tan importante del que siempre estamos acostumbrados y prestos a leerlo, con sentido común, decías rápidamente que Pamela Martínez como que dejó sin aire a Correa. ¿A qué te refieres? Buenos días, distinguidos invitados. Buenos doctor días. Montúfar, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, doctor. Lo estábamos extrañando. Martín Pallares. Gracias. Sí, buenos días, Gonzalo. Buenos días de aquí con mis compañeros de panel. Yo ahí lo que me refiero con ese titular en Cuatro Pelagatos es de que el testimonio que dio Pamela Martínez, también sumado a lo de Laura Terán del día domingo, coloca a la defensa a los argumentos, al relato de la defensa de Rafael Correa y del propio Rafael Correa en una situación incómoda, ¿no? Yo digo que lo deja descolocado. Se encolerizó Fausto Jarrín, ¿no? Sí, eso también pongo yo en la crónica, el semblante de Fausto Jarrín, el tono con el que habla después, yo creo que fue bastante sintomático, ¿no? Pamela Martínez dijo algunas cosas, al menos 4 cosas que creo que son muy importantes, que dejaron a contrapierna a la defensa de Correa. Una de esas es, bueno, está el tema de la llamada de Correa, está el tema para que destruya la información, está el tema muy importante de Alviar Casa, de la visita del abogado José Alviar Casa, porque eso tiene vinculaciones con otros temas. Está el tema de, bueno, sí, el de la destrucción de la llamada de Correa, como decía hace un momentito. Y bueno, y en general hay 2 temas que ahorita no me acuerdo bien, sí, pero que creo que son claves y que colocan, desfiguran un poco el relato de la defensa de Correa, ¿no? Lo desmiente de alguna forma, niega lo que había dicho Correa. Bueno, está lo del préstamo, eso es clave. Los $6,000 no vienen de un fondo de solidaridad, como había dicho Correa. Directamente de caja fiscal. Porque Rafael Correa había dicho que había un fondo que eran con aportes de los funcionarios de la presidencia y que eso servía para ayudarse unos a otros, ¿no es cierto? Y que él en un momento tuvo una necesidad y tomó prestado el dinero. Según Pamela Martínez, esos $6,000 salieron de un remanente de la plata de Odebrecht. El otro dato, ya me acordé, el otro dato es el de la entrega de los dineros de Odebrecht a Viviana Bonilla, a la campaña de, bueno, a Alexis Mera, que a su vez le entrega a Pablo Fajardo, ¿no? Se entiende que es Pablo Fajardo del caso. Has hecho una revisión global a todos los bolsillos y a las cuentas de todos. Qué complicado trabajo, pero atinada esta crónica que revela prácticamente todo lo que ocurrió cronológicamente, porque tenemos este audio de Pamela Martínez con más información sobre el caso de los sobornos. Pidiendo disculpas al país, a sus familiares y a los familiares de su exasistente, Laura Terán, la exasesora del despacho presidencial, Pamela Martínez, inició su testimonio anticipado dentro del caso Sobornos 2012-2016. En un relato que duró cerca de 2 horas, la exfuncionaria reconoció haber registrado los aportes de empresas nacionales e internacionales a favor de Alianza País. Según Martínez, luego de que concluyeran las elecciones seccionales de 2014, quedó un remanente de ese dinero, el origen irregular de los $6,000 que se depositó a la cuenta personal del expresidente Rafael Correa.
No le doy ninguna veracidad a lo que dice la doctora Martínez. Confirmó que los representantes de la constructora brasileña Odebrecht en el país, Geraldo de Souza y José Conceição Santos, entregaron personalmente dinero para la campaña. En una ocasión fue por solicitud del exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera. A más de Odebrecht, el exvicepresidente Jorge Glass dio instrucciones de recibir dinero de las empresas Fopeca, Sanrip, Equitesa, SK, Azul e Hidalgo. 200.000 fueron destinados a Alexis Mera, 300.000 a la entonces candidata a la alcaldía de Guayaquil, Viviana Bonilla, y 300.000 a la exministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte. En varias ocasiones se quebró y atribuyó sus errores a una inexperiencia política. Dijo que a raíz de la sentencia contra Jorge Glass, de la consulta popular y las decisiones del Consejo de Participación Transitorio, recibió una llamada del expresidente Rafael Correa para verificar si se había borrado la información. Martínez le aseguró que sí. No obstante, en 2018, por un impulso, realizó varias anotaciones respecto a las aportaciones en una libreta. Todo esto sin ningún tipo de orden cronológico. Respecto a la oficina anexa a la presidencia ubicada en el edificio Concord, aseguró la ocuparon luego de los hechos del 30 de septiembre de 2010 por la gran carga laboral que se sumó. Durante los 3 primeros años, el pago, según Martínez, estuvo a cargo de la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Bueno, Fausto Jarrín, que normalmente, dice Martín, que normalmente habla con inmensa autosuficiencia y a veces hasta soberbia, dices tú, Martín, apareció ante los periodistas que cubren la corte visiblemente descolocado y con un discurso desilvanado y desconocido. Ahí dio unas declaraciones en las que, en lugar de negar los hechos y datos, lo dicho por Martínez trató de deslegitimar recurriendo a argumentos relativos como el de sostener que es imposible que alguien pueda recordar algo con precisión después de que han transcurrido enormes 7 años. Danos un poco de claridad a esto que has observado, Martín. Sí, a mí me llamó la atención de los videos que circularon ayer de la actitud del abogado de Rafael Correa, ¿no? Porque en su reacción él no demuestra que lo dicho por Pamela Martínez haya sido falso, en el caso de que lo haya sido según él, sino que reacciona habla de una forma muy desilvanada y descosida, digo yo. Y trata de rebatir y de deslegitimar lo que dijo con argumentos que hasta cierto punto son relativos, como el decir que es imposible que alguien recuerde con tanta precisión determinadas cosas. Entonces, en lugar de demostrar o de argumentar que lo dicho por Martínez fue falso, él lo que trata es de deslegitimarlo con argumentos como ese, ¿no? Entonces, me parece que fue evidente, fue sintomática esa reacción de que habían quedado mal parados. ¿Qué desacomoda en lo que pretendía, en línea de convencimientos, instalar el abogado de la señorita Pamela Martínez? ¿Qué pretendía? Y que dejó sin aire, como dice Martín, a Correa. Dejó sin aire al abogado de Correa también, pues obviamente. Y yo quería preguntarle al señor doctor Ramiro Román, ¿cómo experimentó usted ese desarrollo del conversatorio? ¿Cómo abrigó usted o iba evaluando usted y dijo, aquí se cayeron, por decirlo de alguna manera? Buenos días, Gonzalo. Buenos días, doctor Ramiro. Para mí es un gusto inmenso estar aquí. A mis contertulios realmente un saludo inmenso. Siempre Pablo Martín Pallares, César Montúfar y a toda la ciudadanía que nos escucha. Mire, Gonzalo, se trabajó ayer la accesoriedad penal. ¿Por qué?
porque justamente la señora Pamela Martínez lo que dice, bueno, yo colaboré. Claro, cuando colaboró, hay que entenderle si tiene una participación dentro del caso, se quiere colocar como que fuera una cómplice del tema, pero en el fondo para mí hay acto de función en todo caso. Entonces, ¿cuál ha sido realmente el punto de partida? Primero entrega nombres que estaban claros desde un inicio, pero que una persona que participe en el acto les va y les dice, sí, el señor fulano de tal, Rafael Correa me pidió que yo desaparezca todo lo que tenía. Y claro, le dice que es en el 2018, por ejemplo. Y en esa posición significa de que tiene que desaparecer todas las evidencias, todos los medios probatorios o las pruebas. Claro. Y hay que tomar en cuenta ¿Pero lo qué que quiso dislocar o qué quiso reacomodar, digamos, digamos, en la dirección que estableció de comienzo? Lo que pasa es de que es en el 2013, se expone la información. Ya. Aparece una Los llamada del hechos. 2018, por supuesto los hechos. Aparece una llamada en el 2018, es decir, a nosotros nos dan 5 años. No nos habla de muchas cosas en 5 años, pero sí nos dice que en el 2018 hubo una llamada directa del expresidente Rafael Correa para que se desaparezca la información. ¿Cuál es el punto concreto? Que también dice que ella toma contacto con la señora Terán, pero da nombres. Aparece el señor Mera, el representante del señor Mera, habla del doctor Fajardo y comienza a dar muchos nombres. Y sí llama la atención. ¿Y qué porque estropean eso? lo que pasa es que aparecen muchas personas y dan nombres de personas que no están en el caso, que no se les ha vinculado. Que eso es muy importante, que debe tomar en cuenta la jueza y la fiscalía, porque la fiscalía es la que tiene que hacer esas vinculaciones, porque hay una información concreta. Es una metodología de confusión para unos y otros, ¿no? Sí, hay una cosa además. Siempre hablan de la materialidad, siempre hablan de que tiene que haber el dato concreto, el medio probatorio concreto. Ahora después no nos vengan a decir, no, es que el pendrive ya no aparece, que ya no hay la información de eso, etcétera. Yo quiero dejar claro algo que es muy necesario. Justamente la señora Martínez el día de ayer lo hizo con la jueza. El testimonio anticipado es ante un juez en forma concreta. Tengo entendido que se lo hizo con un efecto de juramento. Estaba colaborando además en investigación del caso y dentro de la entrega de datos, claro, después van a decir, ¿y el pendrive? Busquemos el pendrive y veamos si es cierto que había el pendrive. En el vaso de agua. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el vaso de agua? Etcétera. Porque así se ha hecho las defensas en el Ecuador. Yo creo que siempre tenemos que manejar bien esto de efecto proceso. Por supuesto, yo quiero dejar claro, la impunidad se la sigue todo el tiempo. Si usted, por obvias razones, no encuentra un pendrive, no encuentra un vaso de agua donde se hizo el ahogamiento de ese pendrive, etcétera, van a comenzar a dar al efecto de defensa para que comience a decir, no, es que eso es mentira. Ya. Entonces queda un testimonio de doña Martínez diciendo algo concreto, posiciones concretas, pero yo sí creo que hay que trabajar esto de indicio. ¿Qué le dañaron a Fausto Jarrín? Y presunción. Doctor César Montúfar, ¿qué le estropearon al abogado Fausto Jarrín en lo que él pensaba, digamos, elaborar oralmente en explicación al público para tratar de que la cosa se torne creíble desde el lado que él apuntaba de comienzo, que era un relato totalmente distinto a lo que concitó la atención después, equivocadamente, la ciudadanía que escuchaba este tramo de la declaración?
Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Un saludo a Ramiro y a Martín. Un gusto poder conversar con ellos también y a todos los oyentes de Democracia. El relato de la defensa es el mismo relato de la defensa de Jorge Glass. En eso coinciden completamente el abogado de Rafael Correa y el de Jorge Glass en el juicio por asociación ilícita. Y ese relato es decir, no hay pruebas, no hay pruebas, no hay pruebas, no hay pruebas, no hay pruebas. Cuando en realidad los indicios y los elementos de convicción están ahí. Están ahí. Y no estamos hablando de uno solo, estamos hablando de varios que tienen correspondencia, que tienen concordancia. Porque evidentemente no se puede decir que por lo que dijo Pamela Martínez o por lo que dijo Laura Terán, que es tremendamente contundente, ya el caso está armado. Ese es el trabajo de la Fiscalía, es el trabajo de Instrucción Fiscal, es el trabajo también de los acusadores particulares, es el trabajo de la Procuraduría que también ha presentado una acusación particular. Pero el tema de fondo, Gonzalo, que me parece a mí, es el que a mí personalmente me convoca y me estremece, esa es la palabra, me estremece, es descubrir, es mirar cómo y constatar cómo en Carondelet, como parte de la presidencia de la República, esto tal vez los ecuatorianos en este momento no aquilatamos con la profundidad que tiene. En la presidencia de la República se monta una oficina paralela para realizar actos ilícitos. Muy bien traído a colación aquello. Eso es lo que sucedió. Esa oficina paralela, como dijo Pamela Martínez el día de ayer, funcionaba en Carondelet, pero como tenía tanto trabajo, como los actos ilícitos eran tantos y tan variados, deciden arrendar un edificio, una oficina, en un edificio, el edificio Concord. Es bien importante el lugar del edificio, porque este edificio está en la avenida 12 de octubre, al lado del World Trade Center, donde tenía las oficinas Odebrecht, y al frente de la Fiscalía. Son coincidencias que uno no debe dejar. Estratégicamente ubicados. Porque evidentemente todo ese tipo de actividades ilegales no se las puede hacer necesariamente por teléfono, hay que ir, visitar y hablar personalmente. Además, varias de las oficinas de las grandes empresas se ubicaban en el World Trade Center. Entonces, el edificio Concord se transforma en Presidencia de la República 2, por decirlo de alguna manera. Y esta oficina, que es el despacho de Pamela Martínez, y ahora voy al testimonio de Laura Terán, funciona de la manera más organizada que nos podemos imaginar. Funciona sobre la base de una estructura piramidal. Funciona con personas que cumplen diferentes funciones. El cabecilla de esta organización se llama Rafael Correa Delgado. Este cabecilla tiene seudónimos, SPRC, ¿sí? Se lo conoce, se lo menciona de esa manera. El segundo al mando era Jorge Glass. Y había, lo que Laura Terán mencionó, funcionarios gestores. ¿Quiénes eran los gestores? Nada menos que altos funcionarios del gobierno de Rafael Correa, el mismo Jorge Glass, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, tal vez se me escapa algún otro, que eran los que hacían el trabajo de solicitar los fondos a las empresas. Fondos que por supuesto eran fondos ilegales porque eran fondos que tenían un propósito para las empresas que era conseguir contratos con el Estado. Y de ahí, estos recursos eran utilizados en distintos tipos de actividades ilegales, tanto electorales como no electorales. Entonces, para cerrar, lo que hemos podido mirar con, yo creo que los ecuatorianos tenemos que ver esto como una tragedia. Es una tragedia para el país, es una tragedia para la institucionalidad del Estado ecuatoriano, es una tragedia para la dignidad de la presidencia de la República. El que se haya montado una estructura criminal dentro de la presidencia para realizar actividades ilícitas, en un esquema, que eso yo lo he venido sosteniendo desde hace algún tiempo, de delincuencia organizada. Aquí lo que tenemos es que la cúpula del Estado ecuatoriano, los actores principales, presidente, vicepresidente y principales ministros de Estado, funcionaban como una organización delincuencial, en que el proyecto político y el proyecto delincuencial estaba totalmente fusionado. Entonces, lo que dijo Pamela Martínez... Había una central de capos. Esto es una mafia, esa es la palabra. El documento, ese papel que dibujó Laura Terán, es un documento histórico, yo diría, terrible para el país. Ese es un documento histórico, donde está dibujada la manera, la estructura, el secretismo, la reserva
en que fusionó esta organización delincuencial. Y eso me parece a mí que es por supuesto lo que le debe descomponer, no al abogado de Correa que recibe plata para hacer su defensa, ese es su trabajo. Yo no estoy cuestionando el trabajo que puede tener un abogado, pero eso es lo que a los ecuatorianos nos debe indignar, porque aquí no solamente la plata que está en el fondo, en medio, es la traición al cargo que tuvieron y que el pueblo ecuatoriano les otorgó en la Si un juez le dijera a usted, doctor, ¿y qué supone usted hacían o construían en el Concord los jefes, digamos, de estas mafias o de esta organización delincuencial que a la vez tenían una doble personalidad? Representaban institucionalmente a la República del Ecuador. Mire, Gonzalo, he dado mi punto de vista hace algún tiempo. Cuando vinieron, estuve invitado en este mismo medio con algunas personas que después se ve que están en defensas ahora. Yo quiero dejar claro algo que dije. Yo dije que había organización delictiva. Y la organización delictiva tiene actos organizados, determinados. ¿Qué hicieron? Actos determinados para cometer los delitos, pues. Y al cometer los delitos, lo que hicieron, por obvias razones, es reunirse. Había una estructura concreta. La estructura tenía cabeza, porque en las organizaciones, porque claro, no solamente vamos a hablar de asociación, la asociación es indeterminada, por favor. Pero sí quiero dejar claro que en la organización tenemos, aparte de la determinación, la jerarquización. Y aquí la señora Martínez dice, mi jefe. Pero no habla de jefe de presidente, no más. Habla de jefe que le ordena que envíe dineros que eran de procedencia ilícita e ilegal. Quiero dejar claro esto. Es decir, se da órdenes sobre actos ilícitos e ilegales. Por eso estamos en diferentes delitos, cohechos o lo que quiera tratar la Fiscalía, porque en eso yo quiero realmente que la Fiscalía plantee sus puntos de vista claros y mantenga una posición clara en lo que está haciendo. ¿Por qué? Perdone, ¿qué está recogiendo? ¿Qué está reservándose para un análisis? Tiene que informar a la ciudadanía, la Fiscalía. Eso es lo que dice usted. Mire, Gonzalo, lo que pasa es de que tenemos que organizar, y eso repetiré siempre, el artículo 20 y el artículo 21 del COIP es clarísimo, cuando habla justamente de que se da materialidad en la ejecución de los actos o ideológicamente se lo hacen los actos. Son dos cosas con las cuales se tiene que avanzar también en la persecución de los delitos que tenemos. Porque si la Fiscalía comienza con un delito mínimo o común, que nos viene a nosotros a establecer de que hay, por ejemplo, un cohecho, quiero dejar claro de que en ese delito, primero, tenemos no prescripción de la acción, que eso nos permite ampliar el acto. Pero si tenemos una posición de que estamos hablando también de gente de Odebrecht, y no solamente de Odebrecht, ahora vemos que hay un doctor Fajardo que estaba en ciertas defensas en la Amazonía. Es gravísimo. ¿Cómo es posible que con actos, cuando se hace defensas, sí. y Gonzalo... ¿Por qué trae a colación a Fajardo? ¿Por qué? Porque yo sí creo que cuando el dinero mal habido y de delitos está utilizado incluso para pagar honorarios de abogados, el abogado ejerce su profesión, pero el dinero que se paga tiene que ser de procedencia lícita y legal, pues. Entonces, yo creo que en actos de corrupción, no solamente hablo de este caso, en actos de corrupción, si vemos que hay delitos, que hay una manera de tener dinero, eso tiene que ser distribuido. Y al ser distribuido, también están dentro de eso el pago de honorarios. Entonces, a mí me parece que la investigación tiene que darse más amplia. La UAFE tiene que intervenir en esa parte. Y yo sí creo que debe hacerlo. Martín Pallares,
Sí, lo que me... Ustedes van a hacer un relato como que estuvieran en un diálogo a plenitud, si son tan amables, porque yo puedo interrumpir la coherencia incluso de lo que ustedes quieren exponer a través de preguntas mal elaboradas o buscando algún norte, equivocarme en el desarrollo de lo que ustedes quieren hacernos entender. Así es que, Martín, ten la bondad. Sí, aquí me parece importante una cosa que dijo Ramiro, es la necesidad de que en este trabajo de investigación de la Fiscalía se vayan tejiendo también otro tipo de acciones y de investigaciones, ¿no es cierto? Él menciona la UAFE. Sería interesante también, por ejemplo, que sobre esto se busque el testimonio del propio concejal Santos, a ver, que confirme hasta dónde va, que confirme, como para ir tejiendo los hechos a través de testimonios, ¿no? Porque si no volvemos a caer en esta trampa de la que hablaban aquí mis contertulios de ahora, en la trampa del no hay pruebas, que es una trampa. Es una trampa bastante perversa, si se quiere, ¿no es cierto? El no hay pruebas, que ha sido el argumento de... Entonces, creo que en este proceso, y ojalá así sea y tenga las capacidades la Fiscalía de poder llegar a todos los campos, los sectores donde estos testimonios han señalado, ¿no es cierto? Me parece que eso sería absolutamente... Doctor Montúfar, el doctor Jarrín ya no tiene opción de este momento mencionar de que ya no hay pruebas, de que todavía no hay comprobaciones, porque todo está más bien tremendamente claro. Y la coalición de todos los escenarios donde se discutían, se arreglaban estos trámites, ya la focalización en un solo sitio de una urbe, ya deja que decir, pues, ¿no? Era una organización adiestrada para construir testimonios coherentes, puestos de acuerdo o acuerdos entre todos los que participaban en este delicado asunto. ¿Usted qué opinión, qué consecuencia puede relatarnos este momento para darle sentido a lo que estamos haciendo? A ver, como decía hace un momento, esta es la retórica, es el relato de ellos, y esto va a seguir hasta el final. Yo creo que no hay que preocuparse tanto ya de eso, porque igualmente Jorge Glass todavía sigue diciendo que no tiene pruebas, que no hay pruebas. Entonces, eso es parte del discurso político de los abogados y de los procesados. Pero remitámonos a los indicios, a los elementos de convicción que han ido surgiendo, y me voy a referir específicamente a Rafael Correa. ¿Qué nos hace pensar, no es cierto? ¿Qué es lo que le puede hacer pensar al juez hasta este momento, que Rafael Correa es el cabecilla de esta organización delincuencial? Tenemos el testimonio de Laura Terán, el cuadro que ha sido publicado por los medios de comunicación, este documento que es para mí estremecedor. Ahí se menciona a Rafael Correa como el centro, como el capo, el cabecilla de esta organización delincuencial, en primer lugar. En segundo lugar, esto es algo que se desarrolló dentro de la Presidencia de la República, es decir, esto es una oficina de la Presidencia de la República. Es improbable, imposible casi, ¿no es cierto?, que un presidente, además un presidente tan acucioso, tan metido en todo, no haya conocido que en su dependencia, la Presidencia de la República, se organice una oficina para recabar sobornos. Es muy poco creíble, y para eso me parece que los testimonios de los funcionarios que participaron es evidente. Las pruebas de que en realidad todos estos funcionarios eran parte y estaban en roles de la Presidencia de la República, 12 personas pagadas por el pueblo ecuatoriano trabajaban en la Presidencia de la República y eran un segundo elemento. Hay un tercer elemento que es bien importante, que nosotros los trajimos a colación junto a Fernando Villavicencio cuando presentamos nuestra acusación particular, y es el del famoso préstamo de los $20.000. Este préstamo no es importante por el monto, es importante porque el tesorero de Alianza País, Rolando Carrera, solicita a Pamela Martínez, ¿no es cierto? Y Rafael Correa autoriza este préstamo, un préstamo para un viaje el 21 de enero del 2014 al Tena.
Lo que buscaban, lo que financiaban con este viaje era gente que le acompañe, que le vive, que le aplauda, que le lance vivas. Imagino que la alimentación, el transporte, el hospedaje, ¿sí? Entonces, hay un préstamo solicitado por Rolando Carrera, autorizado por Rafael Correa, que dice préstamo de RC para préstamo para RC viaje al Tena. Hemos constatado que en esos días, pocos días después, la persona del presidente de la República estuvo en el Tena. Y después, el 5 de febrero, me parece, hay otro registro que dice devolución de préstamo viaje SP al Tena. Entonces, aquí hay 3 elementos importantes. RC, la autorización del presidente, la persona del presidente de la República en el Tena y la devolución a nombre de SP, señor presidente. Esto es bien importante, no por el monto, sino porque en el proceso, ¿no es cierto? Y aquí Ramiro está sintiendo como abogado. Yo no soy abogado, entonces para mí es difícil hablar de estos temas. Es como estar metido en una piscina olímpica. Esto es un elemento más, un elemento de convicción que demuestra que estos recursos ilegales, estos recursos fueron utilizados en el marco de lo que estamos en este momento conversando. Y por último, miren, hay elementos adicionales que dijeron en el juicio. Por ejemplo, que se dijeron ayer en el testimonio anticipado. 2 puntos muy importantes con relación a Rafael Correa. Esta llamada de Rafael Correa a Pamela Martínez para que destruya toda la evidencia. Esto es algo muy importante, es muy importante. Y en segundo lugar, algo que también es estremecedor. Rafael Correa conversa en el despacho presidencial, con Pamela Martínez. Y al oído. Le dice, háblame al oído. Es decir, háblame bajo. Es decir, háblame para que nadie nos oiga. Le hace sentar en un sillón de cuero que estaba ubicado en un sector específico de la oficina presidencial. Y allí ella le habla sobre el tema de las coimas. Y él dice, hay una confusión y pasa de tema. Es decir, estaba en pleno conocimiento de los asuntos. Y podría así seguir mencionando, pero el punto aquí es que este relato de no hay pruebas es solo discurso político. Lo que hay en el juicio se tiene que hacer es seguir reuniendo elementos que en el juicio serán pruebas y que me parece a mí, Gonzalo, de manera incontrovertible, demuestran que hubo una organización delincuencial dedicada a actos ilícitos en la presidencia de la República al mando de Rafael Correa Delgado. Continúa usted, doctor, y yo lo que le quería preguntar es, el señor abogado defensor, ¿tiene este momento escenarios donde él pueda, por lo menos, invitarnos al público que estamos escuchando el trámite de este proceso de indagación, cuando recién las cosas se están ubicando o buscan ubicarse en su verdadero lugar? Están localizándose las cosas. Él se dejó prácticamente, le dejaron sin discurso, le dejaron complicadísimo. Y entonces, ahorita que estamos llamándole y que cierra toda comunicación, el doctor Jarrín, cuando queríamos nosotros decirle, doctor Jarrín, a ver cuál es, en cambio, lo que usted piensa que le favorece, que no hay pruebas, que no hay señales que puedan hacernos avisorar de los hierros que cometieron sus defendidos o cosa por el estilo. O que no tiene usted argumentos válidos, anotaciones contundentes como para desquiciar el relato que estamos improvisando desde los ángulos periodísticos o de los que hacemos comunicación. Esto me parece que es importante que usted nos diga. ¿En qué lugar se encuentra en este momento la defensa del señor presidente Correa? Mire, Gonzalo, este momento y todo el tiempo, hasta que sentencien, con sentencia condenatoria, las personas son inocentes. Eso dice el COIF. Eso dice el COIF. Por consiguiente, tenemos nosotros que se seguirán defendiendo como inocentes, hasta llegar a una sentencia con pruebas en juicio, ante un tribunal plural que diga, nosotros tenemos una sentencia y usted tiene tal categoría, es autor por esto,
por las pruebas fulanas de tal, etcétera. Pero quiero ser y quiero ampliar una posición más allá. Mire, alguna vez estuvimos aquí con usted. Una posición suya. Sí, es una posición mía. Que cuando estuvimos aquí y justamente conversábamos con Fausto Terán, sentados aquí con usted, mi estimado Gonzalo, yo le dije, lo que quieren ustedes es impunidad. Eviten esa impunidad. Tienen que aceptar lo que hicieron. Punto 1. ¿Y qué Punto 2. hicieron? Lo que hacen es decir que son inocentes y siguen diciendo que son inocentes. Pero, ¿qué es lo que pasa por fiscalía? ¿Y qué ha pasado ya en el caso? Es de que cada vez tenemos más elementos probatorios. Y al tener más elementos probatorios, lo único que organizamos es medidas cautelares, es decir, prisiones. En este momento creo que no es solamente decir voy a enjuiciar a las personas que me están acusando, como lo hace el señor Correa. Dice, yo incluso voy a seguir los juicios necesarios. Y claro, tendrá abogados para que le sigan los juicios necesarios. Pero yo creo que debe comparecer al juicio personalmente. Por eso yo siempre había manifestado que Rafael Correa Delgado, como expresidente de la República, debe comparecer y estar en Ecuador. Si él dice que es inocente, que se entregue, si tiene orden de prisión. O que incluso no le ordenen la prisión, pero que le den la posibilidad que siga defendiéndose hasta en forma personal, pero que en el caso se siga tramitando y que la Fiscalía plantee todos los delitos que van apareciendo en todo momento. ¿Qué otra cosa, Gonzalo? Tiene que devolverse el dinero que se llevaron. Y repito esto, ¿por qué? El soborno de Odebrecht, que ahora está conversando con el Estado ecuatoriano y sus funcionarios a alto nivel, es tal vez devolverse, regresar a nuestro país. ¿Cómo así va a venir una empresa? Arreglando el monto de la devolución se encuentra el señor procurador del Estado. Bueno, pero... Y está de acusador en los casos, porque tiene que representar. Y tuvo un contrato que atendió a los ecuatorianos, pues. A Odebrecht. En el caso Sobornos está justamente de acusador particular. Que le pagaron buen dinero. Entonces, yo veo, incluso ahí está la señora fiscal general, está el Contralor General del Estado. Entonces, tenemos que hacer de lado esta posición de conversaciones con Odebrecht y dar importancia a los enjuiciamientos que estamos haciendo. Y aquí se convierte el derecho penal en lo más importante, porque tenemos que ir a derecho penal para explicarnos una cantidad de cosas ilícitas, ilegales, que fueron cometiendo funcionarios encabezados desde el más alto nivel de presidencia. Y básicamente lo que tiene que manejarse en la asesoriedad es ampliar a todas las personas, porque no solamente son 26, aparecen muchas más personas que incluso son auxiliares, que ya el señor Mera está diciendo a mis asesores que los lleven a rendir versión. Un escrito se presentó hace pocos días atrás en ese sentido. La señora Terán habla de 49 personas y de empresas en el caso Sobornos. Entonces estamos en la investigación de fiscalía muy cortos. Y si bien dicen que falta poco o mucho tiempo, por lo menos tenemos que los ecuatorianos inteligenciarnos públicamente qué es lo que pasa y quiénes son los que han intervenido en los diferentes casos. El derecho penal tiene que sellar con sentencias a los responsables y enviarlos a la cárcel, pero hacerlos devolver el dinero. Yo creo que una de las cosas más importantes de resolución de la señora doctora Camacho es no solamente ir a pedir a Interpol Internacional que captura no al señor Correa, porque veo que a veces se hace tan difícil, y las gestiones del Estado ecuatoriano y de la Cancillería nuestra y de la Corte Suprema o Corte Nacional de Justicia se han visto pequeñas frente a una cantidad de posiciones que tiene de intervención, y por eso yo trataba este tema de Interpol, porque Interpol tiene que cumplir artículos y el artículo 3 es clave. Tiene que hacerlo para que vengan estas personas al Ecuador y se enfrenten a la justicia ecuatoriana y estén con los ecuatorianos. ¿Y quién tiene que insistir en aquello?
Lo que pasa es de que dentro de del tema y de lo que va pasando en el caso, vamos a llegar en un momento determinado a una audiencia preparatoria de juicio o de llamamiento a juicio. Y tendrá que la señora fiscal plantear a quién acusa y a quién no acusa. ¿Y por qué acusa? Entonces, en ese momento vamos a ver nosotros qué es lo que pasa y el número de personas que están apareciendo. Porque ya llegan a más de la mitad de 100, pues. Por favor, el día de ayer pasamos de las 49 personas que decía la señora Terán el día domingo. Y esto, no digo que sea grave, para el Ecuador es muy importante, porque estas personas tienen que aparecer en el juicio y que vengan a rendir versión y plantear lo que tenemos nosotros que hacer, justicia, porque hay que hacer justicia. Pues. ¿Qué puede colegir Martín Paliares, querido compañero periodista, el público ecuatoriano, cuando los medios le decimos en una sola lectura un lead que dice Pamela Martínez dice que fue utilizada y pide perdón? Hay una especie de que como que ya la cosa para los medios está definida, porque Pamela Martínez admite que fue utilizada y además pide ya perdón. Nosotros estamos en hambruna de datos concretos. Esto es lo que no logra entender el público. ¿Este es un titular aparentemente engañoso o nosotros estamos instrumentando, digamos, o generando un elemento discordante con lo que quieren los abogados que están defendiendo a la Fiscalía y a la Corte de Justicia, o a las Cortes de Justicia? ¿Quién entregaría la información? Las preguntas. La fiscal Diana Salazar se abstuvo de preguntar. El abogado de Martínez le sugirió que no responda a los abogados. Miren ustedes este corte periodístico. La introducción de su testimonio la hizo la fiscal Diana Salazar. Explicó a la jueza que comparecía como procesada y protegida por el sistema de víctimas y testigos. Hubo disculpas por no darse cuenta de que estaba siendo utilizada para pedir y entregar dinero que debieron ser entregados a las personas directamente interesadas. Descargó la responsabilidad de Laura Terán, quien cumplió sus instrucciones: levantar un registro de ingresos y egresos para país, que es el petitorio de Correa. La razón: por la vorágine de la campaña y la informalidad con que se había manejado por parte de Ricardo Patiño, necesitaba llevar un registro. ¿Quién entregaría la información? Jorge Glass. Y con él se fue a reunir en su despacho. Ahí encontró a Vinicio Alvarado, María Duarte, Alexis Mera y otros que no mencionó. Estaban allí todos en actitud de... ¿Quiénes serían esos? ¿Quién le preguntó? Exactamente. Comentó que Glass le indicó que el registro que debía ser por logística, tarimas, banderas, sonido y otros, vendría de Galo Mora, secretario de País. Lo relacionado con encuestas, spots, publicidad y jingles lo proporcionaría Alvarado. Como no era experta en Excel, acudió a su asistente, a Laurita. Quiero entender que eso lo quiso mencionar. Así empezaron a llegar facturas originales y copias. Terán ingresaba fecha, número, concepto, beneficiario y monto. Recordó que en 2013 Mera le pidió dinero. Vengo de despachar con Rafael
y se requieren unos valores urgentes e importantes, le habría dicho. Geraldo Pereira de Sousa, el ex ejecutivo de Odebrecht, le entregó en un sobre lo requerido por Mera. Fueron $200,000, afirma. Mera ha negado en varias ocasiones la acusación. Y Martínez sigue. A Viviana Bonilla le entregaron $300,000 a través de Gustavo Bucarán y Cristian Viteri. A María Duarte le entregaron $300,000 a través de Yamil Massú. Los dineros provinieron de Odebrecht y de Equitesa, según ella, es una empresa. Cuando pensó que se trataba de coimas. A manera de pregunta, ¿cuándo pensó que se trataba de coimas? En 2013, cuando recibió la visita del fallecido abogado José Alvear. Él le habría dicho: mijita, no te traje el dinero porque aún no estamos de acuerdo con el porcentaje. Se refería a la empresa CWE. Afirma que le contó eso al oído a Correa, pero él pidió que se tranquilice, que debía ser una confusión. A partir de ese hecho, no llegaron más disposiciones ni de recibir dinero ni entregar dinero. Es más, recibe una llamada de Olga Muentes, secretaria de Glass, quien le pide que condense la información en un pendrive y que lo entregue a Galo Mora. También le solicitaron destruir la información recopilada. Acota que quería estar segura de eso. Contarle a Correa y decirle si también entrega un sobre con un remanente. Pero la oportunidad no se dio. Después fue contactada por Francois Villalba, me parece. Villalba, conectada por Francois Villalba, asesora de Correa, para decirle que el expresidente necesitaba $6,000. Tomó de ese remanente y los mandó a depositar en su cuenta personal. Otro de sus recuerdos se remontó al 2018. A raíz de la sentencia de Glass, el sí en la consulta, las decisiones del Consejo Transitorio de cesar autoridades, recibe una llamada de Correa, quien le pregunta si se había destruido esa información, toda la información. Ella le contestó que sí, pero recordó que el pendrive llamó a Terán, se recordó el pendrive y llamó a Terán, y le preguntó el expresidente: ¿y tú borraste? La respuesta fue afirmativa. Reconoció que los cuadernos se escribieron ya en 2018, cuando tuvo la iniciativa de registrar disposiciones, montos, órdenes. Como no tenía caja fuerte, los puso detrás de una chimenea, que es donde los halló la fiscalía, pero aún después de que pasaron montones de meses. Este fragmento, digamos, ¿para qué le sirve a ustedes, distinguidos periodistas y señor jurista aquí presente? ¿Para qué puede servir esto? ¿O es un destaque no tan complementario, digamos, para formarnos una idea mucho más global? ¿Qué opinaría el jurista? Bien, desde mi punto de vista, datos existen, siguen apareciendo. La investigación tiene nuevos datos. Pero son datos dislocados o coherentes. Yo creo que, si bien es cierto, se trata de plantear por la defensa que son dislocados, yo creo que todo tenemos que sumir a un solo punto,
porque es la única manera de establecer un tipo penal, un delito o los delitos, y por otra parte la culpabilidad. Entonces, tenemos que ser coherentes en lo que planteamos, y la coherencia se maneja. Hay muchas cosas que aparecen. La Fiscalía, para presentar su acusación y decir que hay autores, partícipes, etcétera, tiene que necesariamente establecernos cuáles son los elementos concretos, elementos de convicción, hablemos así en este momento, si tenemos que plantearlo, los elementos de convicción que son importantes para presentar una acusación. Y eso es lo que justamente yo creo que la doctora Diana Salazar lo tiene claro y lo sigue teniendo claro. Hay muchas cosas que se van confirmando, hay muchas cosas que se han ido negando por los abogados o las mismas personas. El señor Mera también sigue diciendo, no, yo no soy, yo soy inocente, y cada vez sigue apareciendo una cantidad de datos que dicen lo contrario. Entonces, en esa parte, la Fiscalía tiene que, para presentar su acusación, sumar todo, hacer coherente las cosas y manifestar en su acusación lo que realmente tiene. ¿Qué es lo que yo quiero dejar claro en la culpabilidad? Aquí, por obvias razones, hay accesoriedad. Si bien declara la señora... ¿Este recurso a qué refiere? La accesoriedad es un principio. Tenemos 4 principios. Yeah. Exterioridad, convergencia, accesoriedad y comunicabilidad. Que eso va a la culpabilidad de las personas. Eso Dentro de eso tenemos que manejar señalar el principio si hay de o no accesoriedad. culpas. La accesoriedad tiene que haber autor, Ya. y eso comunicarse con otras personas, con otros autores, con cómplices. Por obvias razones en el Ecuador no tratamos mucho la determinación, pero hay también actos determinadores que surgen efectos para que se dé esa accesoriedad. Y hay 5 clases de accesoriedad. Yo no quiero hablar solamente de una accesoriedad con limitación. Entonces hay una cantidad de cosas que la Fiscalía tiene que dogmáticamente, primero. En segundo lugar, una posición clara de lo que haga en el proceso, termine haciendo esa accesoriedad en la cual ponga la relación del señor Correa, del señor Glass y de la señora Martínez Terán, del señor Alexis Mera, sí, de la señora Duarte, que también dice que es inocente. Sí. Entonces hay una cantidad de datos que van saliendo. Al señor Bonilla, al señor, veo algunos que ya no hablan ahora. Ahora los abogados ya no hablan, y claro, las mismas personas es una que están siendo consigna. acusadas ¿Para están qué? callados. ¿Para qué? Para evitar justamente Para seguir evitar aclarando las cosas. Evitar, porque, mire, cuando usted corta la comunicación es cuando usted no quiere oír, ni ver y callar. Ese ha sido un punto de vista. O sea, están de toda en la apuros. vida. Mire, yo soy de un criterio, tienen derecho a defenderse y que sigan defendiéndose. Yo creo, sinceramente, y mi punto de vista ha sido siempre, en esta accesoriedad, lo que sí tiene que establecer es que la Fiscalía tiene que acusar suficientemente a cada persona, suficientemente con todos los elementos concordantes para que no tengan capacidad en el juicio de seguir diciendo que son inocentes. Yo creo que en el juicio lo que tiene que ir a la Fiscalía es a entregar las pruebas definidas. Estamos en este momento en testimonios anticipados. Esos son pruebas para el juicio. Por eso están ante un juez. ¿Y usted cree que se autoconvocaron todos los testigos para ponerse de acuerdo en elaborar un guión sólido de silenciamiento de determinadas partes o silenciamiento general, o más bien aprovechar de unos instantes en que la colectividad o que el auditorio o que el público está testificando una especie de desmoronamiento de los primeros argumentos o algo por el estilo? O por el contrario, ¿está ganando la verdad o está perdiendo vigor la verdad que estamos buscando? Mire, yo lo único que creo es que tenemos verdades. Hubo pagos. Señale, en la presidencia, señale, doctor Román. Fueron en la presidencia. ¿Cuáles son las verdades? Estuvieron justamente ahí el presidente Rafael Correa reuniéndose con sus subalternos, diciendo que se hable con el señor Glass. ¿Quién era Glass? El vicepresidente de la República. Estamos hablando de lugares exactos.
el edificio es muy importante, el lugar de donde se realizó justamente los actos, ahí se tiene que hacer un reconocimiento dentro de la fiscalía para que se haga el reconocimiento del lugar donde se cometieron los hechos o los actos. La vecindad física sí tiene un valor importante procesalmente hablando. Eso tendrá que establecer. Me parece que César Montúfar fue muy claro el día de hoy. Cerca de la fiscalía y muy cerca de las oficinas de Odebrecht, por ejemplo. Pero si nosotros vemos a Hidalgo, vemos a Fopeca, Concermín, Midisa. Esas son justamente empresas que se manejan con Equitesa, Semaica, Suárez Salas, Técnicas Generales de Construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, allí tenemos que ver incluso una interrelación en el reconocimiento que haga Fiscalía. ¿Por qué no aparecen inquietudes, consideraciones, configuraciones o hipótesis de parte de la Contraloría General del Estado o digamos, indagaciones y resultados de la Fiscalía General del Estado para no permitir que el libreto o guión se apodere, digamos, del gran público y le den ventaja durante un gran trecho a una verdad que no es verdad? Es un acto acomodaticio que seguramente le hicieron con todos sus miembros en horas de la madrugada, aprovechando tecnologías ahora muy sutiles para el efecto. Martín Pallares. Sí, Gonzalo, independientemente de eso, yo creo que aquí estamos hablando, me da la impresión de que en ciertos momentos nos olvidamos de quién es Pamela Martínez y quién es Pamela Terán. Sí. O sea, estamos hablando del testimonio de una persona, yo diría excepcional por el grado de confianza, de cercanía que tenía con el expresidente Correa. Este no es un testimonio de alguien cualquiera, digamos. Este es el testimonio de una persona que trabajó de una forma tan cercana, tan incondicional, de tal grado de confianza que fue premiada. Para ganarse la confianza de un Correa se necesita ser supremamente vivaracho. Ella hizo tan bien y tan responsablemente su trabajo que fue premiada luego como con el nombramiento de jueza, magistrada de la Corte Constitucional, que no es poca cosa. Ella tampoco es que era una abogada con una trayectoria como para ser magistrada de la Corte Constitucional. Evidentemente, ahí jugó este trabajo, este acompañamiento a todo un proceso del expresidente Correa. Entonces, yo creo que no debemos perder tampoco de vista quién es Pamela Martínez y también quién es Laura Terán, ¿no? Son personas que tenían un rol absolutamente excepcional y creo que eso debe ser tomado en cuenta cuando pensemos en todo lo que está pasando. Doctor César Montúfar. Sí, yo quisiera abordar otro de los aspectos que generalmente se mencionan o se arguyen para un poco desviar la atención respecto a la responsabilidad del expresidente Correa como jefe y cabecilla de esta organización delincuencial. Y es la de que hubo todo este fondo, todo este aparataje para recibir sobornos por parte de empresas, pero que esto de ninguna manera representó un beneficio personal para el presidente, ¿sí? Que fueron máximo $6,000 que él después devolvió. Entonces, incluso hubo un tuit del expresidente Correa diciendo, pero todo esto dicen porque yo he tenido un préstamo de $6,000 que después he devuelto. Yo quisiera hacer referencia, para aclarar el tema, al delito de cohecho, que es el delito por el cual se está llevando adelante este proceso. Hay 3 delitos: cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias. La importancia del delito de cohecho es que el delito de cohecho es un delito imprescriptible y segundo, puede ser juzgado en ausencia. Entonces es muy importante porque si es que el expresidente no se presenta, sigue prófugo
igual va a ser juzgado, igual podría ser sentenciado. Y por lo tanto, la sentencia surte efecto igual que si él estuviera aquí presente. Pero quiero un poco detenerme y hacer referencia al artículo 280 del COIP para identificar qué es el delito de cohecho, porque hay esta confusión intencionada para un poco desviar la atención. Y solo quiero leer una parte de lo que dice el artículo 280 cuando describe el delito de cohecho. Y dice que estarán sujetos las personas, los servidores públicos y las personas, ¿no es cierto?, que en virtud de una potestad estatal, dice el artículo, en alguna de las instituciones del Estado, reciban o acepten por sí o por interpuesta persona, es decir, no es necesario que le entreguen directamente a él, por sí o por interpuesta para sí o por interpuesta persona, beneficio económico indebido o de otra clase para sí o un tercero. Esto es bien importante, sea para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones. Bueno, el artículo dice algunas otras cosas, pero yo quiero destacar dos. Para que haya cohecho, no es que la persona, el autor, tiene que recibir directamente, puede ser por interpuesta persona, lo primero. En este caso, no recibió obviamente Rafael Correa, sino que recibió Laura Terán o Pamela Martínez, para eso se creó esta oficina. Lo recibieron vía facturas cruzadas o dinero en efectivo, en primer lugar. Y segundo, el beneficio no necesariamente tiene que ser para la persona, sino que puede ser para un tercero. ¿Quiénes fueron los terceros beneficiados? Fueron Alianza País, del cual el presidente Correa era su presidente, era su representante legal, pero bueno, podríamos decir que es Alianza País, pero en realidad él era parte de Alianza País, era el presidente. Y había otras personas, ¿no es cierto?, que recibieron estos beneficios y que evidentemente también son parte de esta trama. Entonces, cuidado con esta idea de que él no ha recibido nada, ¿no es cierto?, de que no hay el recibo, bueno, sí hay incluso hay un depósito, hay un comprobante de depósito bancario pero incluso si no hubiera ese comprobante, lo hace igualmente o lo haría igualmente autor. Entonces yo creo que es necesario tener presente en qué consiste el delito de cohecho, porque también eso es otro de los relatos que se están tratando de difundir en perspectiva de crear una verdad que en este momento es insubsistente y ocultar la verdad que realmente existe, una delincuencia organizada establecida en la cúpula del Estado ecuatoriano. Esa es la estrategia que manejan en este momento. ¿Y cómo evitar que caigamos en ese andarivel, digamos, de engaño? Bueno, doctor Román. La Fiscalía lo que tiene que hacer es, para mí, completar nóminas. Es decir, hay muchas personas que aparecen, porque mire, en la asesoría están apareciendo muchas personas que trabajaban con el señor Mera, con la señora Duarte y una cantidad de cosas. Eso realmente la Fiscalía tiene que dejar en el proceso claro. ¿Vincula o no vincula? Nombres y apellidos. Y dentro de eso, que tenga su defensa para establecer si no son o son los que también colaboraron. Pero, por otra parte, yo creo que la Fiscalía, al momento de presentar su acusación, tiene que necesariamente encontrar los elementos concordantes, porque tenemos que establecer el nexo causal, tipo penal o delito con la culpabilidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que más les va a dar cabida a los defensores o a estos señores para que sigan diciendo que son inocentes. Entonces, mi punto de partida, la otra ocasión manifesté, una cosa es que le hayan hecho un depósito a través del banco, es muy diferente si hay una papeleta, pues. Y no solamente por los $6,000, sino es el acto. Ahora ya sabemos que no es un simple acto de préstamo. ¿Y de dónde vino el dinero? Entonces, esto va aclarándose cada vez y va tomando en conciencia el tipo penal, probándose mejor el delito, que sea cohecho, etcétera, o como quieran tratarlo. Yo no quiero ponerme tampoco a dar guías directas a la Fiscalía, porque no soy fiscal. Claro. Pero, en el fondo, eso permite que se mantenga con la asesoriedad toda la relación de las personas para, primero, llamarlas a juicio y después sentenciarlas. Pero estamos en un camino que busca claridad o permanecemos a oscuras. Mire, si la Fiscalía sigue
Si, Yo por veo que ejemplo, estamos todavía... quiero dejar claro, mire, lo que pasa es que el planteamiento público que se hace en defensas es mantener una posición negativa. Soy inocente. Y si lo hace 1000 veces, una mentira se puede convertir en verdad. No hay pruebas. Es que No. vea, el elemento que digan que no hay pruebas o lo que sea, eso está desmentido. ¿Por qué? Porque la materialidad siempre existe. El manejo del dinero, porque en la aceptación incluso está pública. En la vez anterior que estuvimos con Fausto Jarrín aquí, aceptó que eran $6,000 y que los había recibido el presidente. Ahora sabemos que son ilícita e ilegalmente de algo que es muy diferente. Y dentro de eso tenemos que mantener una posición dentro de este punto de vista. Entonces, quiero dejar claro, si no trabajan la asesoría concluyente, que vaya a determinar a cada persona lo que hizo, con los elementos de convicción claros y precisos. Y si no hacen el reclamo de la devolución, los próximos días tenemos a Concensao Santos, a los señores Jueves y viernes, jueves y viernes, estaremos más claros de muchas cosas. El 5 y 6. Sí, tengo entendido que esta semana vamos a tener muchas más cosas y estamos más cerca de terminar la instrucción también, pues, o sea, esto también trae consigo a la Fiscalía un camino de elaborar rápido sus posiciones para entregar esta posición de vinculación. Y el compañero Fausto Yepes de la cadena Teleamazonas tiene respecto a ello las siguientes inquietudes. Nuevamente el testimonio del delator de Odebrecht, José Concensao Santos, podría explicar el círculo de corrupción que operaba desde Carondelet, con el presidente Correa a la cabeza y su vicepresidente como intermediario de millonarios aportes para las actividades de Alianza País. Y esta vez en el caso Sobornos 2012-2016. Para ello nos remitimos al testimonio de José Santos en 2017, cuando tras revelar los sobornos que pagó Odebrecht a funcionarios ecuatorianos, habló de Jorge Glass y las campañas de Alianza País. Para entonces Santos reveló que Glass le pidió $1 millón adicionales para las seccionales de 2014, pero al negarse, Glass le había dicho: lo que tú pagas a Ricardo Rivera es por otro tema. Ese es un problema mío y de Ricardo Rivera. Aquí estoy pidiendo $1 millón en nombre del gobierno de Ecuador, en nombre del presidente de la República que necesita apoyo para la campaña. Santos insistió en su negativa y le contestó: Jorge, desafortunadamente no puedo porque no tengo de dónde pagar y no voy a pagar ese monto. Ya pago bastante para ustedes y si usted desea contribuir para la campaña electoral, que saque la plata del dinero que ya le he dado. No obstante, Odebrecht tenía cuentas pendientes de la que llamaban una línea de crédito con el gobierno de Correa. No era otra cosa que el dinero de sobornos que lo pagaban en partes. Y es el dinero que más tarde habría llegado en sobres hasta la oficina de Pamela Martínez, según su testimonio. Estas entregas se dieron con el conocimiento de altos funcionarios de gobierno como Jorge Glass y el propio Alexis Mera, hoy procesado en este caso. Precisamente la Fiscalía ha dispuesto a investigar los correos electrónicos de Alexis Mera, a quien bajo pedido la presidencia le asignó cuentas de correo electrónico con curiosos nombres. obiwanKenobi1@presidencia.gov.es, mace.bindu@presidencia.gov.es, owen.lars@presidencia.gov.es. En estas cuentas, la Fiscalía espera obtener más información sobre la estructura de corrupción montada para cubrir la agitada agenda política del gobierno de Rafael Correa y sus funcionarios. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. ¿Cómo te parece, Martín, estas interrogantes que enciende el compañero de Teleamazonas? Coherentes con lo que a todos nos asiste este momento, interrogantes que son necesarias de esclarecer. Bueno, absolutamente coherentes, ¿no? Creo que todo esto encaja en el hilo. Creo que lo único que hacen es reforzar la tesis, la estructura, el escenario que se ha descrito aquí. A mí me llama muchísimo la atención el tema de esos correos electrónicos que la Fiscalía está investigando.
porque es evidente que ahí existe además un intento por ocultar información, ¿no es cierto?, por manejar información oculta sobre este tema. Me parece ¿Qué instancias procesales faltan aún cumplirse o escucharlas? Bueno, para ahí, poder darnos cuenta ahí de me parece otras que es Ramiro el evidencias. que tiene la palabra, ¿no? Él es el penalista experto, creo que él nos puede ayudar. Oriéntenos, doctor Román. Bueno, desde el punto de vista de la indagación la instrucción tiene que seguir, la instrucción tiene que terminar en una audiencia, tendrán que justamente plantearse la acusación o no acusación de la Fiscalía. Y dentro de esto, pues esa audiencia va a ser sumamente importante, porque sabremos exactamente qué es lo que quiso la Fiscalía investigar. Yo le voy a hacer escuchar una declaración que tenemos buena parte del colectivo periodístico y que debemos recordarlo para esta etapa donde se quieren dormir los sueños de buscar la verdad y de esclarecer el tema. Son unas declaraciones, unos acertos de Pedro Delgado, recordarán ustedes, cuando decía: Rafael ordenaba manejar la plata de Alianza País en cuentas personales de varios de sus amigos y colaboradores. Esto para evitar el control previsto en la ley de partidos políticos. Pamela Martínez, en aquel momento asesora de Rafael, manejaba en sus cuentas personales y en cuentas con su firma dineros que correspondían a aportes, donaciones y diezmos que exigía Rafael que entreguen los funcionarios y ministros de su gobierno al partido. Por no poder demostrar el origen de fondos de sus cuentas, el Banco del Pacífico trató de cerrar las cuentas de Pamela. Hoy Pamela Martínez es miembro de la Corte Constitucional y se supone que debe impartir justicia en el Ecuador. ¿Creen que quien le maneja la chequera a Rafael puede ser independiente de sus decisiones? Ojalá el fiscal, el superintendente de bancos y la unidad de análisis financiero investiguen estas cuentas y las de otros colaboradores que eran testaferros de Alianza País. Ahí le mandamos de nuevo a mi paisana Diana Salazar esta grabación. Rafael ordenaba manejar la plata de Alianza País en cuentas personales de varios de sus amigos y colaboradores. Esto para evitar el control previsto en la ley de partidos políticos. Pamela Martínez, en aquel momento asesora de Rafael, manejaba en sus cuentas personales y en cuentas con su firma dineros que correspondían a aportes, donaciones y diezmos que exigía Rafael que entreguen los funcionarios y ministros de su gobierno al partido. Por no poder demostrar el origen de fondos de sus cuentas, el Banco del Pacífico trató de cerrar las cuentas de Pamela. Hoy Pamela Martínez es miembro de la Corte Constitucional y se supone que debe impartir justicia en el Ecuador. ¿Creen que quien le maneja la chequera a Rafael puede ser independiente de sus decisiones? Ojalá el fiscal, el superintendente de bancos y la unidad de análisis financiero investiguen estas cuentas y las de otros colaboradores que eran testaferros de Alianza País. ¿Para qué le sirve esto a las autoridades correspondientes? Primero tienen que terminar el caso y tienen que hacer las vinculaciones y tiene que haber una cantidad de personas. Y estos datos, mi estimado Gonzalo, que a veces no aparecen en el caso, por lo menos esto no se ha tratado. No se ha hablado de Pedro Delgado, no se ha hablado de lo que ha declarado Pedro Delgado, ni nada de eso. Para juzgar un caso tiene que aparecer en el caso. Tendrán que especificar exactamente la grabación, el tiempo y pedir una versión también a este señor Delgado para que nos diga qué es lo que él manifiesta ante las autoridades, especialmente a la Fiscalía. Yo le traigo a colación desde nuestro archivo porque van a decir: no hay evidencias, no hay pruebas, y ahí se cierran todas las indagaciones. Se callan doctor. Cosas o no se investigan cosas o se les van de las manos las investigaciones de las cosas. Yo siempre he manifestado, la Fiscalía es la que tiene la iniciativa y tiene que hacer. Si siguen escuchando
que somos inocentes, 4, 5, 10 personas. Tiene que seguir buscando mecanismos para establecer justamente los medios. Si Pedro Delgado intervino en su momento hablando de esto, habrá rendir versión dentro del caso, pues. Terminado el problema. Martín, ¿qué dejaría este camino de dejar hacer, dejar pasar y no darle significación a determinadas cosas que quedan en pendiente de esclarecimiento? ¿Qué ganaría, digamos, los acusados? ¿Qué ganarían en el colectivo de acusados? Bueno, yo creo que si, como dice Ramiro, no se llama a ciertos actores, ciertos personajes. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, a mí me encantaría escucharle a Pedro Delgado. Claro. Me parece que el testimonio ese que acabamos de escuchar, Pero lógico, que nos olvidamos pues, a por eso veces, les traemos a colación, pues. es absolutamente extraordinario. Yo aquí le decía a Ramiro, esto es increíble, ¿no? Porque esto se produjo, no sé si ustedes me ayudan en la fecha, pero esto es del 2016 y es una versión que empata de una forma, yo diría que escalofriantemente idéntica a lo que hemos venido escuchando en este proceso, ¿no? Entonces, yo no sé si cabe la recomendación, pero a mí me encantaría tener que la Fiscalía llame a Pedro Por Delgado eso le hago por reiterada ocasión. Gonzalo, tiene que hacerse, no solamente de Pedro Delgado, aparecen personas, no se dan nombres, no se publican los nombres por obvias razones, pero yo sí creo que los datos que han ido dándose estos días, más los que van a seguir entregando, porque Conceição Santos va a venir a confirmar todo lo que ya dijo, reconfirmar todo lo que dijo, Ya le aclarar desacomodamos lo que un dijo poquito. o que quiere, o Claro. que plantea. Con Claro. este momento que los de Brecht están dialogando con el Estado ecuatoriano, ¿cuál va a ser la posición que tengan los personajes de Odebrecht? Las declaraciones de los brasileños van a ser muy significativas Sí. en el curso que tomen las Por investigaciones supuesto, pero hay que ver también complementarias. qué es lo que conversó el doctor Vaca en su momento, cuando fue a Brasil, que se habrá puesto de acuerdo con Odebrecht, que seguimos conversando hoy, y qué es lo que pasa realmente dentro También de Vaca tenemos algunas cosas todas las cosas que se tienen que ir haciendo. Pero el fondo realmente es que la investigación, en lo poco mucho que tenemos de tiempo, porque esto se consigue realmente al tiempo, y se dará un momento más si se hace vinculaciones. Allí tendremos por lo menos 30 días más y seguiremos haciendo algo más de investigación. El guión en una este de discusión, que pero no tenemos, eso depende no de tienen Fiscalía. no tienen pruebas, no tienen evidencias. Eso no y viene eso al ya caso. no les va a funcionar. Eso no viene al caso. Yo dije al comienzo y lo diré hasta el final. Tienen elementos suficientes, pero la Fiscalía es la única que tiene, por el 195 de la Constitución, que actuar. La doctora Diana Salazar, su equipo de trabajo, aparte de la UAFE y las instituciones, Contraloría, no le han topado en cuenta porque la Corte Nacional de Resolución en que tiene que dar informes para peculado. Entonces no estamos topando peculado en las investigaciones. ¿Qué nos en este debe la momento. Contraloría, Entonces, Martín? no aparece el Contralor en cierto momento, pero sí está dialogando con Odebrecht. Entonces hay una cantidad de datos que creo que tenemos que aclararlos y que tienen que darse en el proceso públicamente. ¿Qué nos debe la Contraloría? Tengo que elaborar así esa interrogante al público. Bueno, ¿Qué nos debe la Contraloría? Información, ¿no? Básicamente información. Ellos son los que más conocen el tema de los contratos, de los que han hecho el seguimiento de las obras, de los sobreprecios. No puede decir etcétera. no tenemos nada, ¿no? Yo creo que no. Pero hay que ver también que estaba el señor Carlos Polito. Hay que ver que estaba... tenía desde enjuiciado, desde que luego. él manejó mucho tiempo la Contraloría y estamos hablando desde 2013. Pero él era más estamos hablando de francote. 2016. Sí. Estaba él. ¿Han habido esfuerzos posteriores tratando de ocultar de alguna manera algunos testimonios o algunos pasajes? En varios casos que se han denunciado. No, de justamente
No me quiero ubicar No. en otros En casos de escenarios. corrupción que se ha denunciado, el excontralor Carlos Poli aparecía. Ajá. Y después ¿Usted qué le apareció preguntaría a la también con Contraloría? 10 millones de dólares. ¿Usted qué le preguntaría a la sobreprecios. Contraloría General del Estado, doctor Román? Bueno, primero la documentación. Si la documentación no es solicitada por Fiscalía, a Fiscalía hay que decirle solicite toda la documentación de qué casos quiere y que más que nada será del caso que investiga. Lo importante es eso, o sea, la Fiscalía se concentra o se centra en el caso que investiga. Pero si en el caso que investiga tenemos la datos de fiscal Contraloría, que puede- es importante, de la Puede Superintendencia de Bancos, solicitarle, de la o más bien Superintendencia exigirle al señor compañías. Contralor que le entregue toda la documentación. y de las superintendencias O Gonzalo. investigación Sí, que de tenga. la superintendencia de bancos, de la superintendencia de compañías, porque aquí estamos hablando de partidos políticos. En Europa tenemos tipos penales que se manejan sobre partidos políticos. En Ecuador tenemos que hacer un cambio en el COIF de muchas cosas, en personas jurídicas. Yo siempre insisto, tenemos 2 artículos y de ahí no queremos pasar. Aquí hay que hacer una cantidad de posiciones Reformas. diferentes, tipos que justamente se nos está dando en el funcionalismo penal, que es lo que actualmente estamos tratando en el mundo occidental. Entonces yo creo que la Asamblea también tiene que verse abocada a este tipo de cosas, pero siempre considero que el acto es de función. Los actos son de función porque están los funcionarios. En este momento esos funcionarios van a hacer actos ilícitos e ilegales dentro de los delitos que se está investigando. Y los medios Pero no tienen debemos, que no haber- debemos ampliarse. volver a nuestros archivos, Martín. Ahí tenemos datos significativos, especialmente en impresos y en audiovisuales. Si los de radio estamos encontrando estos testimonios que reorientan, digamos, el enfoque investigativo, Pero que se envía a la Fiscalía, mi estimado Gonzalo. Todos los ciudadanos en la Constitución estamos justamente llamados a luchar contra la corrupción. Es un acto de corrupción, claro. Tenemos la posibilidad de actuar y a entregar a la Fiscalía datos para que la Fiscalía también asuma los datos y pueda hacer más investigación. Colabora con la corrupción, contra la corrupción, ¿no? que nos se siga exhortamos manejando. entre todos. Por supuesto. No, sí, Todos luchamos. estos testimonios son fundamentales, ¿no? Me parece que ahí los medios tienen una gran capacidad porque los medios precisamente registran ciertos hechos, ciertas cosas. Yo no salgo del asombro de haber escuchado esta cosa de Pedro Delgado que muchas veces la dejamos de tener en cuenta, ¿no? Pero que nos da una claridad sobre lo que realmente estaba ocurriendo. Caballeros, hasta una próxima. Gracias, Muchas gracias. gracias, mister. Muy buenos días. Inicio de espacio promocional y publicitario. Oiga, señor locutor, usted que en la propaganda de Banco del Pacífico lo sabía todo, ¿qué nomás se podía hacer con banca celular? Ya te olvidé.